Por fin tuve la oportunidad de ver El 47, película que se estrenó en septiembre del año pasado que tenía muchísimas ganas de ver y solo hasta ahora fue posible. Dirigida por el guionista y director catalán Marcel Barrena, conocido por sus cortometrajes de corte social, humanista, donde generalmente abordan narrativas inspiradoras y emocionales, siendo la gran mayoría de ellas basadas en hechos reales, como lo pueden ser el documental Mon Petit de 2013, que relata la historia real de Albert Casals, un joven con una enfermedad degenerativa que viaja por el mundo en silla de ruedas y sin dinero, desafiando muchas de las limitaciones de la vida. O también tenemos la cinta Mediterráneo de 2021, que narra la fundación de la ONG proactiva Open Arms, dedicada al rescate de refugiados en el mar Mediterráneo. Y esta, su nueva obra cinematográfica, sigue esta misma línea, en abordar historias basadas en hechos reales, donde el peso narrativo de la historia está en la resiliencia y perseverancia de los protagonistas. ¿De qué va el 47? El filme está basado en los eventos ocurridos el 7 de mayo de 1978 en el barrio Torre Baró de Barcelona, donde un hombre llamado Manolo Vital, secuestra un bus del sistema metropolitano de transporte, como una forma de protesta y de reivindicación de los problemas de infraestructura y especialmente de acceso al transporte público en este barrio de la periferia de la ciudad. Sin embargo, la película inicia contando la historia algunos años antes de este mediático suceso, los cimientos del barrio Torre Baró, un barrio que tuvo sus inicios pocos años después de terminada la Guerra Civil Española, cuando muchos inmigrantes de Andalucía y Extremadura dejaron sus hogares por la violencia y miseria en la que estaban sumidos, particularmente en las zonas rurales, y que llegaron a Cataluña en busca de una mejor vida. Así que esta comunidad, estos vecinos, compraron una parcela en la montaña, en la periferia de Barcelona, y allí empezaron a construir. Por supuesto que esto no iba a ser nada fácil, ya que de acuerdo con las leyes del momento, bueno, unas leyes que de pronto no estaban decretadas, estipuladas de una manera formal, pero que sí era la costumbre en aquel momento, era que toda construcción que al amanecer no contara con un techo en su estructura debía ser tumbada, demolida por las autoridades. Así que no tuvieron de otra que trabajar en las noches y de esta manera poco a poco iban construyendo lo que se convertiría en su nuevo hogar. La película nos pone en la perspectiva del señor Manolo Vital, interpretado magníficamente por Eduard Fernández, este hombre que nació en Valencia de Alcántara, Cáceres, Extremadura, que llegó a Cataluña huyendo de la violencia perpetrada por la Falange, que era uno de esos movimientos o partidos, grupos armados que estaban en defensa del régimen franquista y que por diferencias políticas le habían asesinado a su padre. Y este señor, Manolo Vital, con el tiempo se fue convirtiendo en uno de los líderes del barrio, un barrio que no paraba de crecer. Con los años, Manolo entraría a trabajar como conductor en el sistema metropolitano de buses de Barcelona, y al ver que muchos de sus vecinos en Torre Baró sufrían de no contar con un sistema de transporte público, viéndose en la obligación de caminar largos recorridos para llegar a sus trabajos, Manolo intenta solicitar por todos los medios formales al ayuntamiento o el Ministerio de Transporte que atienda este flagelo, que habilite una línea de bus o ponga una estación en el barrio. Pero sus peticiones fueron primero ignoradas y luego, después de una larga y exhaustiva insistencia, fueron denegadas. La administración alegaba que no era posible subir un bus a la colina donde estaba ubicado el barrio. Decían que las empinadas cuestas impedirían que el bus llegase allá arriba. Cansado de esta situación y viendo que los problemas en el barrio lo que hacían era incrementar, toma la decisión junto a su esposa y los vecinos de llevar el vehículo al barrio, es decir, su medio de transporte, desacatando sus obligaciones en la empresa de transporte. El secuestro de un bus, un acto de desobediencia civil que significó todo un hito para la región, un hecho importante en la historia de Barcelona que para aquel momento recibió el apoyo de, por supuesto, los vecinos y de muchos medios de comunicación que para ese momento ni siquiera conocían el barrio. Y gracias a esta lucha de los vecinos, encabezada por Manolo Vital, lograron poner literalmente a Torre Baró en el mapa, como un barrio más de la ciudad. Por supuesto que, aunque esta es una película basada en hechos reales, se toma sus licencias. No todo lo que se nos muestra sucedió tal que así. Seguramente muchas cosas no sean fieles a la realidad. Y es que es importante tener en cuenta que ni siquiera un documental refleja de manera fiel la realidad. Todo hace parte de un marco ficticio. Desde la decisión en dónde poner la cámara, qué grabar, qué preguntas hacer,
a quién entrevistar, qué decir, qué no decir, qué mostrar, qué no mostrar. Luego en postproducción, los cortos que se hacen, absolutamente todas estas cosas hacen que no exista la realidad fidedignamente plasmada en el cine. Y esta película pues lo mismo, no se escapa de la ficción. Muchos elementos están debidamente acomodados en el guión para que funcione como una obra audiovisual entretenida que quiera llegar, que pretenda llegar a un público importante y también dar un mensaje poderoso que tiene una espectacularidad, una epicidad que el director varias veces ha mencionado que ese es el tipo de cine que le gusta. Y ya les digo que todo esto funciona muy bien. Es una gran película, un filme que nos cuenta una historia increíble de estos vecinos que luchan porque su voz sea escuchada, buscan que su barrio tenga servicio de luz, suministro de agua, que sus hijos tengan acceso a la educación y por supuesto que cuenten con un sistema de transporte público. En pocas palabras, luchan por no ser ignorados, ninguneados, segregados. Una cinta que también toca levemente ese conflicto o esas contravenciones que habían entre regiones, es decir, la discriminación de la época entre catalanes, andaluces, gallegos, incluso entre la gente de la propia región, que cuando están en un escalafón más arriba, cuando tienen una posición mejor socialmente hablando, un estatus más alto, pues pueden llegar a ser sumamente soberbios, egoístas, creerse más que los demás, superiores, verlos por encima del hombro. Y todas estas son cosas que hacen que fácilmente nos podamos sentir identificados con esta historia, porque la lucha que emprendieron los vecinos de Torre Baró es una de las miles que hay no solamente en nuestros países hispanos, sino que hace parte del desarrollo mismo de todo el mundo, de cómo la grandeza nace de pequeños comienzos, de la lucha por la dignidad humana. Yo soy de un país que ha estado sumido en un conflicto armado desde hace más de 200 años, y esto es algo que se refleja en gran parte de su infraestructura, ya que millones de personas han tenido que huir de la violencia, establecerse en las grandes ciudades y buscarse un lugar allí, construir con sus propias manos sus nuevos hogares, que luego se convertirían en los llamados barrios populares que adornan nuestras ciudades y que para muchos de nosotros también hacen parte de nuestros hogares, del lugar donde habitamos, que quizás no sean los más bonitos, los más ordenados, los más elegantes, pero que sí es menester conocer su historia, porque la belleza no está en la superficialidad, sino que en muchas ocasiones está escondida. Y esos barrios que en España le llaman chabolas, en Argentina villas, en Brasil favelas, en Colombia, bueno, barrios populares o también comunas, todas seguramente tengan una historia fascinante. Por supuesto, llena de dolor, sufrimiento, pero sobre todo de esperanza, de ilusión. Muchas veces son lugares que ofrecen segundas oportunidades. Y eso es precisamente la historia que nos habla El 47. Sin duda alguna, una de las mejores películas catalanas de los últimos años, y eso que se han lanzado bastantes muy buenas. Cinta ganadora de 5 premios Goya. Premio a Mejor Película, reconocimiento que comparte con La Infiltrada de la directora Arantxa Echeverría. Mejor Dirección de Producción y Mejores Efectos Especiales por su calidad en la representación de la Barcelona de 1975 y que también utiliza imágenes de archivo de la época para darle ese tono documental, que la verdad les queda increíble. Premio a Mejor Actriz de Reparto para la gran actriz Clara Segura, que aquí está increíble. Ella hace de la profesora, de la maestra del barrio, y también es la esposa de Manolo, un personaje clave en la historia. Y premio a Mejor Actor de Reparto para Salva Reina, este actor y cómico canario que aquí hace de un andaluz sumamente simpático, un personaje que entrega sus cuotas de comedia pero que también tiene un peso dramático importante. Y el actor Eduard Fernández, del que ya hablamos antes, que interpreta a Manolo Vital, que se hizo con el premio Goya a Mejor Actor, pero no por su papel en esta película, en El 47, sino por su trabajo en la película Marco, de los directores Aitor Arregui y Jon Garaño, película que aún no he visto, pero que ojalá pronto. Y también contamos con Zoe Bonafonte, que tiene el papel de la hija de Manolo Vital, una joven actriz que debuta en la pantalla grande y que también hace un gran trabajo, puntualmente en una escena musical en la que deleita con su capacidad vocal en una escena sumamente emotiva. Y bueno, esto es El 47. Creo yo que ya quedó claro que es una película recomendadísima que logra reflejar y promover la lucha por la dignidad, la resiliencia de la comunidad, un sentido de
de pertenencia por el lugar donde se habita y la unión entre vecinos, ese sentido de comunidad que en los últimos años se ha ido perdiendo. Bueno, sin más que decir, esa fue mi reseña de El 47. Si es que ya vieron la película, me gustaría leer sus opiniones en la sección de los comentarios. No siendo más, solo me queda recordarles que le den like al video, se suscriban al canal y nada, muchas gracias por ver este video. Hasta luego.